Buenos días. Bueno, vamos a comenzar las sesiones de miércoles. Este miércoles acabo de publicar la importancia como laboratorio de clínica, de la clínica. Y bueno, primero el grupo más de Rocha, que es la sesión de la prótesis. Así que, hola, buenos días a todos. Como ha dicho Rafa, junto con mi compañera Ángeles Cabezas, llevamos la sección de autoinmunidad, que depende del servicio de bioquímica. Y bueno, esta sesión la han preparado dos residentes de cuarto año, Elena Valero y Esther Martín, que ya han votado por nuestra sección y la verdad que dominan muy bien los temas. Yo solo lo único que quería comentar que no se trata de una sección que hable de un tratado de autoinmunidad, sino que lo que queremos es presentaros un poco la manera en que trabajamos, para que también entendáis la forma en que os respondemos. Nosotros tenemos una serie de protocolos y cuando hacéis una petición, miramos pues, fundamentalmente cuando nos podemos y cuando nos llega la sospecha diagnóstica, la edad del paciente, si viene de primaria, de especializada, el servicio que viene. Y lo que quiero que entendáis es que de la petición que vosotros hacéis, nosotros en algunas circunstancias aumentamos y pedimos otra serie de peticiones que creemos que son las que pueden completar el estudio y en algunos momentos, según el screening que hacemos, os damos la respuesta contraria y es que decimos que no procede. Pero que sepáis que en cualquier momento nos podéis llamar, ya que hay mucha gente que nos conoce. Aún estamos allí, pero en breve estaremos allí, en el Hospital Nuevo, y podemos cambiar el protocolo en cualquier momento, repetir una petición, hacer una petición externa. Entonces, estamos a vuestra disposición y espero que esta sesión pues, os ayude un poco a entender la forma de trabajar y también a vuestro trabajo. Muchas gracias. Buenos días, soy Elena Valero, voy a empezar con la sesión de hoy. En primer lugar, un breve esquema de la organización que vamos a seguir. En primer lugar, vamos a hablar de qué son los anticuerpos antinucleares, las técnicas que empleamos para determinarlos y los protocolos de trabajo que tenemos en el laboratorio. Después hablaremos de enfermedades como las hepatopatías autoinmunes, la enfermedad celíaca, vasculitis y diabetes autoinmune. Bueno, ¿qué son los anticuerpos antinucleares? Pues se trata de un grupo de autoanticuerpos que son producidos por el sistema inmune cuando es incapaz de distinguir adecuadamente entre las estructuras ajenas y propias. El término de anticuerpos antinucleares no solo hace referencia a anticuerpos que van dirigidos contra estructuras del núcleo, sino también contra estructuras del citoplasma y del aparato mitótico, razón por la cual pues, se ha intentado cambiar este término por anticuerpos anticelulares, aunque hoy día se sigue empleando el término de ANAS. La técnica de elección para la determinación de esto es la inmunofluorescencia indirecta y el sustrato que se emplea son las células EP2, que ya comentaré después. El resultado pues, se debe informar como negativo en el caso de que así lo proceda, o en el caso de que sea positivo se informará tanto el patrón de fluorescencia observado como el título al que se observa. El esquema que tenemos en pantalla se puede ver en la página de AnaPatterns y muestra un esquema organizativo de los principales patrones de fluorescencia que se pueden observar en las células EP2. También incluye la nomenclatura que se debería emplear según la ICAP, que como sabemos pues no es la que se emplea actualmente en todos los centros, pero en un futuro lo ideal sería unificarla pues, para unificar la emisión de resultados y evitar posibles confusiones en la interpretación de informes. El sustrato empleado para la realización de la inmunofluorescencia indirecta son las células EP2. Estas proceden de células de carcinoma epidermoide humano o de epitelioma humano. ¿Y por qué se usan estas células? Pues por su fácil crecimiento, también porque crecen en forma de monocapa, entonces es muy fácil visualizar al microscopio de fluorescencia. También tienen uno de los núcleos mayores de las células epiteliales, lo cual facilita mucho la visualización de patrones de fluorescencia al microscopio. Y bueno, y a la izquierda aparece como el formato en el que las empleamos en el laboratorio. Respecto a la técnica, la IFI pues, consiste en enfrentar anticuerpos que están presentes en el suelo del paciente frente a nuestro sustrato, que son las células EP2. Después se unirá un anticuerpo conjugado con una molécula fluorescente, que en nuestro caso es el isotiocianato de fluoresceína, produciendo una fluorescencia que posteriormente se observará en el microscopio.
Esta se trata de una técnica bastante laboriosa que requiere personal entrenado, tanto porque es una técnica difícil de automatizar y requiere pasos pues, que requieren la atención tanto del personal técnico como facultativo, como por la interpretación de los resultados, que son los patrones de fluorescencia. Por otro lado, tenemos otro tipo de técnica para la determinación de anticuerpos antinucleares que se llama ELISA. Esta es una técnica de inmunoensayo, en la cual por los anticuerpos que están presentes en el suelo del paciente se une un antígeno inmovilizado sobre una fase sólida. En este caso se trata de un antígeno específico que está purificado y que es conocido. Después se añadirá un anticuerpo enlazado a una enzima que generará un producto coloreado, que es lo que realmente se mide luego en la reacción. Por lo tanto, a grandes rasgos, las diferencias que hay entre ambas técnicas, que es lo importante con lo que nos tenemos que quedar, es que en la IFI el sustrato se trata de una célula o de incluso de un tejido. Por lo tanto, posee muchas dianas antigénicas frente a las cuales pueden reaccionar los autoanticuerpos del paciente. Por lo tanto, se trata de una técnica más sensible y se pueden generar una multitud de patrones, los cuales no siempre se relacionan con una patología. Por lo tanto, hay que pedirlo con mucha sospecha clínica y mucho criterio, porque si no nos puede llevar a confusión en el diagnóstico. También, como ya he dicho, es una técnica que no está totalmente automatizada, por lo que requiere más tiempo y más atención por parte del personal, y la interpretación de los resultados pues, es subjetiva y requiere personal especializado porque es difícil. En cuanto a la otra técnica, la de ELISA, pues en este caso la diana antigénica es un antígeno específico que está purificado. Por lo tanto, se trataría de un test bastante más específico, es una técnica automatizada y el resultado es fácil de interpretar. Y esta sería como la técnica de elección a la hora de realizar un screening. Y por nuestra parte, los protocolos de trabajo que tenemos en el laboratorio, cuando una muestra viene de atención especializada, viene pues, con una sospecha clínica enfocada. En primer lugar, la muestra se diluye a 1,160, que es lo que indican las guías, dado que toda la población general puede poseer autoanticuerpos. ¿Ya? Vale. En el caso de que salga negativo se informará como tal, pero bueno, como ha comentado nuestra adjunto, en el caso de que haya una fuerte sospecha clínica y se quiera repetir algún test o complementarlo con una vía alternativa, pues siempre se puede llamar al laboratorio y ver de qué manera lo podemos hacer. En el caso de que dé positivo, puede salir pues, tanto un patrón nuclear como citoplasmático, en cuyo caso nosotros desde el laboratorio ampliamos la prueba de ENA screening, que es la técnica de ELISA que he comentado antes. En el caso de que aparezca negativo, pues se informa así, y en el caso de que aparezca positivo, sabremos que ha dado positivo específicamente a uno de los antígenos que tenemos en este recuadro, que son los que van en la técnica. Y en el caso de que salga positivo, nosotros ampliaríamos los antígenos individualmente para saber frente a cuál tiene autoanticuerpos el paciente. Por otro lado, si se evidencia un patrón de tipo AMA en las células EP2, nosotros desde el laboratorio ampliaríamos otro tipo de IFI, que es sobre triple tejido, sobre el cual se visualiza mejor este tipo de patrones. Y posteriormente, si resulta positivo, se ampliaría una técnica que es un inmunoblot para evidenciar los autoanticuerpos específicos frente a ciertos antígenos que producen este patrón. Y por último, si es un patrón de tipo C-actina, pues también tenemos una IFI específica para este, en cuyo caso pues, se ampliaría. Si la muestra procede de atención primaria, pues la sospecha diagnóstica se supone que es como más general y se podría realizar una técnica de screening. En este caso, pues sería el ELISA que he comentado, que se viene a screening, y en el caso de que dé positivo, pues se procedería a ampliar una IFI para ver el patrón. Por su parte, pues la determinación por IFI losana pues no tiene utilidad en la monitorización ni en el pronóstico. Los ANA son útiles para el diagnóstico, eso sí, de enfermedades últimas sistémicas siempre que se soliciten con criterio, como ya hemos dicho. Y dado que un porcentaje de la población que posee ANA pues nunca llegará a desarrollar una conectivopatía, entonces en estos casos podría inducir a un error diagnóstico. Y hay ciertos antígenos que forman parte de criterios diagnósticos de ciertas patologías o que por lo menos nos pueden orientar a algunas enfermedades. Por ejemplo, dentro de los marcadores pronósticos tenemos el anti-HO1 y el anti-RO52 en el caso de las miopatías, el anti-RNA polimerasa en el caso de la esclerosis sistémica y el anti-SM en la nefritis lúpica. Marcadores de seguimiento, pues el que todos conocemos, que es el DNA de doble cadena para el lupus eritematoso sistémico. El resto de los anticuerpos pues, no son útiles para el seguimiento y pues no deberían ser solicitados. En el caso de que la prueba de ANAS de negativo, pues no se realizarían más determinaciones, no sería necesario tampoco mirar los autoanticuerpos frente a antígenos específicos,
pero en el caso de que haya una fuerte sospecha, como ya he dicho, siempre se puede hablar con el laboratorio y valorar otra alternativa para continuar el estudio. Por lo tanto, es muy importante la comunicación fluida y constante con el clínico peticionario, pues para realizar una valoración adecuada de los resultados y ampliar el estudio en el contexto del cuadro clínico del paciente. Ahora, concretamente, el grupo de enfermedades de las hepatopatías autoinmunes, pues se trata de unas enfermedades que son bastante graves y que, sin embargo, es frecuente que se postergue su diagnóstico, incluso a meses o años después de los primeros síntomas. Incluso algunas veces se diagnostica a raíz de una analítica que se ha pedido por otra causa y evidencia una elevación de enzimas hepáticas. Por lo tanto, en este contexto es muy importante la determinación de autoanticuerpos en los casos de que no se identifique un diagnóstico alternativo claro. Entonces, ¿cuándo debemos solicitar anticuerpos asociados a enfermedad hepática? Pues cuando se produce una alteración de la bioquímica del perfil hepático, es decir, hipertransaminasemia, elevación de gamma-GT, y o fosfatasa alcalina y bilirrubina. Lo ideal sería realizar antes una serología hepática que resulte negativa y comprobar que el paciente no posee antecedentes de consumo de drogas y alcohol. También en casos de hipergamaglobulinemia, hepatopatía crónica sin filial, o en el caso de que el paciente tenga familiares con hepatopatías autoinmunes y que presenten alteración de enzimas hepáticas. En cuanto a la colangitis biliar primaria, su diagnóstico se establece en primer lugar frente a una sospecha clínica y analítica con elevación de fosfatasa alcalina, gamma-GT y bilirrubina. Posee un marcador serológico muy específico, que son los anticuerpos antimitocondriales, también conocidos como AMA, y un patrón IFI presente en el 95% de los pacientes es el AC21, que es el correspondiente a ese tipo de anticuerpos. La diana del anticuerpo es el antígeno mitocondrial subtipo M2, y ni los AMA ni los anticuerpos frente a M2 tienen valor pronóstico. Bueno, este es el patrón que se observa en microscopio, estas son las células EP2 y bueno, el patrón mitocondrial tipo AMA. Nosotros ampliaríamos el triple tejido, que es este que tenemos aquí, y este sería un resultado positivo tanto para el hígado y el riñón en la izquierda como para las células parietales. Bueno, hay otros patrones que se pueden asociar a la colangitis biliar primaria, que se dan pues, en un 5% de casos que el patrón AMA es negativo, se pueden dar o también se pueden dar de manera conjunta. En este caso tenemos el anti-envoltura nuclear, que está asociado al anti-GP210, que también se llama por la nomenclatura AC12, o el AC6, que es el múltiple nuclear 2, que está asociado al anti-SP100. En el caso concreto del anti-GP210, se considera que tiene valor pronóstico, ya que está asociado con cierta frecuencia a progresión antirrosis. Bueno, aquí tenemos los dos patrones. El de la izquierda sería el múltiple nuclear 2, que se ven los puntitos en el citoplasma, o sea, en el núcleo. Y a la derecha la membrana nuclear granular, que se ve un refuerzo de fluorescencia alrededor del núcleo. Por lo tanto, el protocolo de trabajo que tenemos en el laboratorio, como ya he dicho, primero se diluye la muestra. En el caso de que dé un patrón sugestivo de AMA, se amplía el triple tejido y después, si da positivo, el inmunoblot, con el cual podemos ver pues, todos estos antígenos correspondientes que pueden dar pues, el AMA-M2 que ya hemos dicho que es del AMA, el de la envoltura nuclear, el múltiple nuclear 2, etc. Bueno, respecto a la hepatitis autoinmune tenemos dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. Dentro de la tipo 1, los anticuerpos antinucleares y los anticuerpos antimusculo liso o SMA se consideran marcadores de la enfermedad. Y el patrón típico es el patrón citoplasmático fibrillar lineal o AC15, y ambos son criterios diagnósticos de la enfermedad. Y tanto los AMA como los SMA no se consideran marcadores pronósticos y desaparecen tras el tratamiento inmunosupresor. Después, la hepatitis autoinmune tipo 2, pues posee los anti-LKM1, que son marcadores diagnósticos y no correlacionan con la evolución de la enfermedad, y los anti-LC1, que están incluidos en los criterios diagnósticos y son marcadores de la enfermedad. Y sus valores pueden descender con el tratamiento. Bueno, concretamente los antimusculo liso y los F-actina, son los que tenemos en pantalla, van dirigidos frente a componentes del citoesqueleto, como son la actina, la tubulina, dimentina, etc. Y estos sí que pueden ser detectados por triple tejido o en F-actina, como vemos en las imágenes. El protocolo de diagnóstico, pues, de trabajo que tenemos en el laboratorio, es el que aparece en pantalla. Como ya he dicho antes, ante un patrón sugestivo, pues se ampliaría la IFI de triple tejido y en el de F-actina, pues la IFI de F-actina. Concretamente, por los anticuerpos anti-LKM1 y LC1, que como hemos dicho, son marcadores en la hepatitis autoinmune tipo 2, pues pueden ser detectados ambos por IFI. Sin embargo, cuando se presentan los LKM1, tiene una fluorescencia tan potente, como lo vemos en la imagen, que enmascaran la de los LC1.
Por lo tanto, es recomendable hacer el blot en el que sí que se evidencian estos anticuerpos frente al EC1 para corroborar su presencia. Y ya por último, pues los anticuerpos anti-SLA están presentes tanto en hepatitis tipo autoinmune tipo 1 como tipo 2, y estos no son claramente identificables por IFI, por lo tanto, en este caso también sería conveniente incluir un blot para evidenciar su presencia. Y los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo o ANCA, pues estos están dentro de los anticuerpos no específicos asociados a hepatitis autoinmune, pero se encuentran en algunos casos los de ANCA tipo atípicos. Mi nombre es Esther Martín y en primer lugar voy a hablar de la enfermedad celíaca. Como breve introducción, la enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica inmunomediada desencadenada por la ingesta de gluten en individuos genéticamente predispuestos. Entre los factores que influyen encontramos factores genéticos y no genéticos. Dentro de los factores genéticos, los de mayor contribución son los genes HLA, en concreto las moléculas HLA de Q2 y de Q8, aunque también hay influencia de genes no HLA. Entre los factores no genéticos destaca la ingesta de gluten, las infecciones, el microbioma y la epigenética. Y se trata de una enfermedad infradiagnosticada por la gran variedad de síntomas y signos clínicos. ¿Y a qué pacientes realizar pruebas? Entre los síntomas y signos clínicos de la enfermedad celíaca encontramos manifestaciones gastrointestinales, donde destacarían una diarrea crónica o intermitente, estreñimiento crónico y otros como dolor abdominal o distensión abdominal y náuseas. Y entre los síntomas extraintestinales podemos observar una pérdida de peso, una talla baja, retraso en el crecimiento y en la pubertad, o otras como anemia por déficit de hierro, un defecto en la mineralización ósea y dermatitis herpetiforme o elevación de las transaminasas. Y después hay ciertas condiciones, que son las últimas de aquí, que aumentarían el riesgo de padecer enfermedad celíaca, como son que el paciente tenga un familiar de primer grado con enfermedad celíaca, que el paciente tenga otras enfermedades autoinmunes, o que tenga síndrome de Down, síndrome de Turner, de Williams, o que tenga una deficiencia de IgA. ¿De qué pruebas diagnósticas disponemos? En primer lugar, marcadores serológicos, y dentro de estos los más importantes son los anticuerpos antitransglutaminasa, aunque también pueden determinarse los anticuerpos antiendomisio o EMA, que se determinan por inmunofluorescencia indirecta, y los anticuerpos antipéptidos de aminados de gliadina. Dentro de los marcadores genéticos, como ya he comentado, uno de los de mayor contribución son los genes HLA, y en concreto las moléculas HLA de Q2 y de Q8. Pero aquí quiero destacar que estas moléculas, su positividad no es diagnóstica de enfermedad, ya que aparecen en personas que no vayan a desarrollar enfermedad celíaca. Y también disponemos de la biopsia, que las lesiones se clasificarían según la clasificación de Mars. En 2020, la ERSCAN sacó una guía diagnóstica para el diagnóstico de la enfermedad celíaca y este es el algoritmo diagnóstico. En este algoritmo nos indica que todas las personas, tanto sintomáticas como asintomáticas, con factores de riesgos, que son los que he comentado anteriormente, la primera prueba diagnóstica tiene que ser los anticuerpos antitransglutaminasa de tipo IgA junto con la IgA total. En caso de que los anticuerpos antitransglutaminasa fueran positivos, distinguiríamos dos situaciones. Se podría realizar un diagnóstico sin biopsia en los niños en los casos en los que los anticuerpos sean superiores a 10 veces el límite superior de la normalidad. Y en este caso habría que realizar los anticuerpos antiendomisio en una segunda determinación y si fueran positivos sería diagnóstico de enfermedad celíaca. Mientras que si fueran negativos habría que realizar la biopsia igualmente. Y en el caso de que los anticuerpos fueran positivos, pero 10 veces, o sea, por debajo de 10 veces el límite superior de normalidad, habría que realizar biopsia. Si los anticuerpos son negativos, tendríamos dos situaciones, que la IgA total sea baja, en este caso el laboratorio se encargaría de ampliar los anticuerpos antitransglutaminasa o anticuerpos de aminados de gliadina de tipo IgG, y si fueran positivos habría que realizar biopsia igualmente.
Y en el caso de que la IgA total sea normal, si hubiera una alta sospecha de un falso negativo, por ejemplo, porque el paciente esté con una dieta sin gluten, se podría realizar solo en este caso el test HLA. ¿Y qué diferencias hay de la guía del 2020 respecto a la de la EFGAN del 2012? Se recogen en esta tabla. En primer lugar, una de las diferencias es que las guías del 2012 nos indicaban que se podía realizar un diagnóstico sin biopsia cuando se solicitara HLA en una segunda determinación junto con los anticuerpos antiendomisio. Mientras que en la guía del 2020 nos indican que no es necesario ya solicitar los HLA, solo los anticuerpos antiendomisio, ya que un resultado positivo en HLA no va a confirmar el diagnóstico. La segunda diferencia es que en los grupos de riesgo decía que la primera prueba de screening era solicitar los HLA, mientras que en las guías del 2020 indican que tanto los pacientes sintomáticos como los pacientes asintomáticos con riesgo, la primera prueba diagnóstica van a ser los anticuerpos antitransglutaminasa junto con la IgA total. Y la tercera diferencia importante es que en las guías del 2012 recomendaban añadir DGP de tipo IgG o IgA en menores de 2 años que tuvieran otros anticuerpos negativos, mientras que en las guías del 2020 nos indican que la única situación en la que habría que añadir DGP o antitransglutaminasa de tipo IgG es cuando las concentraciones de IgA estuvieran disminuidas. Pasando a las vasculitis es una enfermedad donde hay una inflamación y lesión de los vasos que puede ser primaria o secundaria a otra enfermedad adyacente. En el Consenso Internacional del 2012 de Chapel Hill se clasificaron las vasculitis en función del tamaño del vaso y en concreto en las que nos vamos a centrar son las vasculitis tipo ANCA, que son una enfermedad de pequeño vaso y donde se incluyen la poliangitis microscópica, la granulomatosis con poliangeitis y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que también se denominaba antes enfermedad de Church-Strauss. ¿Cuáles son las indicaciones clínicas para la determinación de pruebas relacionadas con las vasculitis tipo ANCA? Pues en primer lugar que haya una glomerulonefritis, especialmente si se trata de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, y otras de las causas son que haya una hemorragia pulmonar, especialmente en un síndrome pulmonar renal, que haya una vasculitis cutánea con una afectación sistémica, múltiples nódulos pulmonares, una enfermedad pulmonar destructiva de las vías superiores y otras como sinusitis u otitis de larga evolución, una estenosis subglótica y entre las neurológicas una mononeuritis múltiple o neuropatías periféricas, una masa retroorbitaria o escleritis. ¿Qué pruebas de laboratorio disponemos? En primer lugar, pruebas inespecíficas, como son el hemograma, que en el caso de la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis destacaría un aumento de los eosinófilos, y en el caso de las otras dos vasculitis podríamos encontrar una leucocitosis, trombocitosis y una anemia normocítica normocrómica. También habría que solicitar bioquímica con perfil renal, hepático y reactantes de fase aguda, así como sedimento urinario, crioglobulinas y serología de hepatitis virales. También habría que solicitar anticuerpos antinucleares y complemento, ya que en el caso del complemento estaría disminuido en el lupus eritomatoso sistémico y en la crioglobulinemia mixta, pero no en otras formas de vasculitis. Y respecto a las pruebas más específicas y en las que nos vamos a centrar, tenemos los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo y los anticuerpos específicos MPO y PR3. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo se determinan por inmunofluorescencia indirecta en portas donde tenemos neutrófilos fijados con etanol y formalina. Y en función de lo que se observe en el etanol y la formalina, vamos a diferenciar 3 tipos de patrones. Por otro lado, tenemos los anticuerpos MPO y PR3 que se determinan por inmunoensayos y en función del tipo de patrón van a estar asociados fundamentalmente a un tipo de anticuerpos y a una enfermedad. En el caso del patrón C-ANCA, el anticuerpo que se observa con mayor frecuencia es los anticuerpos antiproteinasa 3,
que se observan en un 95% de los casos, aunque también podemos observar anticuerpos contra la mieloperoxidasa, es la granulomatosis con poliangeitis. En el caso del patrón PANCA, observamos en un 85% de los casos anticuerpos contra la mieloperoxidasa, aunque también se pueden encontrar anticuerpos contra la proteína A3 y contra la lisozima o la lactoferrina. Y las enfermedades que se observan en este caso son con mayor frecuencia la poliangitis microscópica y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Y en el caso del patrón atípico, quiero destacar que cursan con MPO y PR3 negativos y que las enfermedades que se observan con mayor frecuencia son la enfermedad inflamatoria intestinal, en concreto la colitis ulcerosa, aunque también se pueden observar en hepatopatías autoinmunes. En 1999, el consenso internacional definía que la primera prueba que había que realizar como screening era los ANCA por inmunofluorescencia, y si estos eran positivos, habría que realizar la determinación específica de MPO y PR3 por inmunoensayos. Mientras que en el consenso internacional de 2017 recomiendan utilizar la detección específica de MPO y PR3 por inmunoensayos, y si estos son positivos, van a contribuir al diagnóstico de vasculitis tipo ANCA, como ahora veremos, y si son negativos, pero hay una alta sospecha clínica, se podría o repetir MPO y PR3 o determinar ANCA por inmunofluorescencia. En 2022, la ACR-EULAR sacó unos nuevos criterios de clasificación de las vasculitis que se basan en un score, donde se incluyen criterios clínicos de laboratorio, biopsia y de imagen. Pero recomiendan que hay que tener en cuenta una serie de consideraciones previas. Y es que hay que diagnosticar al paciente previamente de una vasculitis de pequeño vaso y se deben excluir otras causas de vasculitis que la simulen. En el caso de la granulomatosis con poliangeitis, podría ser clasificada como tal con un score mayor o igual a 5. Dentro de los criterios clínicos, el que más me interesa, y por que ser uno de los que más puntúan y por las diferencias con la enfermedad posterior, es la afectación nasal. Y dentro del resto de criterios, quiero destacar que la positividad de PR3 o un patrón CANCA ya clasificaría la enfermedad como granulomatosis con poliangeitis y que una elevación de los eosinófilos sería un factor que resta 4 puntos. En la poliangeitis microscópica se clasificaría igualmente con un score mayor o igual a 5, pero en este caso la afectación nasal sería un factor que restaría 3 puntos, mientras que del resto de criterios la positividad de MPO o un patrón PANCA ya clasificaría la enfermedad como poliangeitis microscópica y al igual que en el caso anterior la elevación de los eosinófilos restaría 4 puntos. Y, por último, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, donde en este caso se clasificaría con un score mayor o igual a 6 y dentro de los criterios clínicos destacan los pólipos nasales o la obstrucción de las vías aéreas y dentro del resto de criterios uno de los que más de los eosinófilos por encima de 1 por 10 a la 9 por litro. Para finalizar voy a hablar de las diabetes. La clasificación de la Sociedad Americana de Diabetes del 2001 las clasificaba en 4 tipos: la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional, la diabetes debida a otras causas como diabetes monogénica o diabetes secundaria a fármacos y la diabetes tipo 1, que se debe a una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, que es en la que nos vamos a centrar. Y en esta incluía la diabetes tipo LADA. También se trata de una enfermedad multifactorial donde influyen factores genéticos y ambientales y se pueden diferenciar 3 etapas. Una primera etapa donde el paciente está presintomático y con normoglucemia, pero ya se pueden detectar múltiples autoanticuerpos positivos. Y en una segunda etapa el paciente sigue presintomático, pero ya se puede encontrar una disglucemia y persisten los anticuerpos positivos. Y la tercera etapa, donde el paciente ya tendría sintomatología que podría clasificarse como una diabetes según los criterios estándar de la ADA que se resumen aquí.
Pasando a los criterios de laboratorio, podemos distinguir dos tipos, los anticuerpos que se determinan por ELISA y los anticuerpos que se determinan por inmunofluorescencia. Los que se recogen aquí son los que se determinan por ELISA. En concreto, los anticuerpos antidescarboxilasa del ácido glutámico, que es una enzima que participa en la síntesis del GABA, está presente en diferentes tejidos, como los islotes pancreáticos o el sistema nervioso central. Y podemos encontrar varias isoformas. En los islotes, la isoforma predominante es el GAD65, mientras que en el sistema nervioso central podemos encontrar GAD65 y GAD67. Después, los anticuerpos antitirosina fosfatasa, que es una enzima que interviene en la regulación de la síntesis de la insulina. Y también puede encontrarse en diferentes tejidos, como los islotes pancreáticos o las células neuroendocrinas. Posteriormente, los anticuerpos antiinsulina, que son los primeros en aparecer y no se deben determinar en adultos, por ser infrecuentes, ni en pacientes tratados con insulina durante más de 14 días. Y por último, los anticuerpos antitransportador de zinc, que es una proteína transmembrana que interviene en el almacenamiento de la insulina. Respecto a los anticuerpos que se determinan por inmunofluorescencia indirecta, tenemos los anticuerpos antiislotes. Estos detectan reactividad frente a múltiples antígenos de las células beta pancreáticas y, como he comentado, se determinan por inmunofluorescencia indirecta en páncreas de mono. No son útiles como técnica de cribado a no ser que el resto de anticuerpos sean negativos, ya que presentan una amplia variabilidad intra e interobservador y depende del número y del tamaño de islotes que haya protegido. En 2022 salió una guía, una revisión para las aplicaciones de la práctica clínica de los islotes, de los autoanticuerpos, donde nos indican que la utilidad de los anticuerpos es diagnosticar diabetes mellitus tipo 1 en una persona con un diagnóstico reciente de diabetes y predecir el desarrollo de diabetes mellitus tipo 1 en individuos no diabéticos. Respecto a la frecuencia de aparición de los anticuerpos antiislote y los GAD, es de un 70-80%. Y cabe destacar que los GAD65 son los anticuerpos con mayor persistencia en el tiempo y también los más frecuentes en la diabetes tipo LADA. Respecto a la frecuencia de aparición de los anticuerpos antitirosin fosfatasa y los transportadores de zinc, es de un 60%. Y en los anticuerpos antiinsulina, de un 50-60%, pero en niños, ya que, como he comentado anteriormente, son infrecuentes en adultos. Y también nos indica que el 98% de las personas al debut presentan uno o más anticuerpos positivos. El algoritmo diagnóstico que nos recomiendan es determinar, en primer lugar, GAD65 y IA2. Si fueran positivos, sería diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, y si fueran negativos, en el caso de los adultos, habría que ampliar los anticuerpos antiislote y los antitransportador de zinc, y en el caso de los niños, además de los anteriores, los anticuerpos antiinsulina. Y nos indican que si todos estos anticuerpos son negativos, en el debut hay muy bajas probabilidades de diabetes mellitus tipo 1. Y para finalizar, en esta guía de la Sociedad Americana de Diabetes para el manejo de la diabetes tipo 1 en adultos, nos recomiendan que en adultos utilicemos primero el GAD65 y solo si este es negativo se podría ampliar los IA2 y los antitransportador de zinc, pero no recomiendan la determinación de anticuerpos antiislote. También indican que uno o más anticuerpos positivos es indicativo de una rápida progresión y deficiencia severa de insulina, y que aunque la probabilidad de diabetes mellitus tipo 1, si todos los anticuerpos son negativos, es muy baja, puede haber una mínima posibilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Vale? Gracias. El resto lo vemos en el miércoles que viene.